Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, esta es la segunda parte, el segundo video del día de hoy. Y vamos a ver un poquito lo que les decía en el anterior video, que es aplicaciones de lo que demostramos, el teoremita que demostramos con el que empezamos el anterior video, junto con lo que hemos hecho en el segundo teoremita, como que los vamos a juntar. Entonces, una de las aplicaciones con las que vamos a empezar es mostrar, por ejemplo, que este tipo de conjuntos que ahí está descrito como aquellos puntos en el plano R2 que nos garantizan que su segunda coordenada está entre la primera y el x más uno. Esto es un conjunto abierto. Y lo que vamos a hacer es demostrarlo, no haciéndolo como lo hacíamos clásica, de forma clásica, como tomando un punto y encontrando una bolita. ¿De acuerdo? Que eran conjuntos muy sencillos los que nosotros hacíamos. Este ya es un poquito más complicado. Entonces, antes de hacer la prueba, nada más me gustaría hacer con ustedes el dibujo o la imagen, el esbozo, pues, del dibujo de lo que es este conjunto. Y ya en la segunda parte van a ver cómo es que ocupando todo lo que hemos demostrado, lo podemos, conseguir. Entonces, nada más voy a empezar primero dibujando el conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ponerlo. Voy a poner un pequeño plano cartesiano aquí a la izquierda. Y pues bueno, nada más es cuestión de ocupar un poquito a geometría analítica y la manera como se suele tratar de describir o poder escribir estos conjuntos es de la forma siguiente. Lo primero que quiero que me ayuden a hacer, aunque supongo que será muy sencillo para ustedes, es tratar de dibujar esta parte. ¿De acuerdo? Es decir, tratar de dibujar aquellos puntos donde las X sean menores que las Y. En otras palabras, una manera más sencilla de poder dibujar eso, primero es pregúntate para aquellos puntos donde la Y sea exactamente la X. No me dejarán mentir y espero no sorprender a nadie diciendo que esto pues es justamente coincide con lo que sería la, la función identidad. ¿De acuerdo? Que es la que vamos a dibujar, que no me deja. Ahora sí, es la función identidad. ¿De acuerdo? La voy a poner punteada porque no es parte del conjunto. Nada más la estoy poniendo así. O sea, esto son los puntos en donde la Y y la X coinciden. O sea, son los puntos donde la primera y la segunda coordenada coinciden. Ahora bien, vamos a dibujar la segunda parte. Vamos a tratar de dibujar este conjunto. Así como hace un momento, que generalmente se hace es tratar de dibujar aquellos puntos donde la Y sea igual a X más 1. ¿De acuerdo? O sea, que es justamente pues una recta. Entonces dibujamos esta región, o sea, esta recta, pues que correspondería a esta línea punteada. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, estos son aquellos puntos donde las funciones coinciden, tanto esta como esta, o sea, es donde esta y esta son iguales. Nosotros queremos aquellas segundas coordenadas que se queden atrapadas entre estas dos líneas, entre la línea identidad y la línea x más 1. Entonces, significaría que como nosotros estamos buscando aquellos que se quedan atrapadas tanto en una como en otra, la figura correspondería a toda la región que ahorita vamos a dibujar. Es decir, la figura correspondería, déjenme ponerlo un poco más pequeña. La figura correspondería a toda la parte central de esto que acabamos de dibujar punteado. Esto que está sombreado en azul, ¿de acuerdo? Esto es justamente el conjunto que queremos que quiero que probemos, que es un conjunto abierto, ¿vale? Entonces nada más déjenme escribir. O sea, me estoy tratando, incluso van a darse cuenta, me voy a tardar más en dibujarlo, nos vamos a tardar más en dibujarlo que en demostrar que cumple la cualidad que queremos, que es un conjunto abierto. Entonces, hagamos lo siguiente. Ok, entonces déjenme ver cuál sería la mejor opción. Vale, entonces notemos lo siguiente. Notemos lo siguiente. Para demostrar que este conjunto es un abierto. Repito, no voy a ocupar radios, no voy a tomar un punto y encontrar una delta, un radio mayor que cero que se quede conjuntivo ahí. No lo vamos a hacer, simplemente vamos a observar lo siguiente. Este conjunto que nosotros pretendemos demostrar que es un conjunto abierto, que es aquellos que cumplen esta condición, es realmente el mismo conjunto que aquellos puntos x, y, en donde la y restada con la x, o sea, lo único que voy a hacer es a todos las desigualdades restarle x, pues nos satisfacen que esto sea mayor que cero y menor que 1. Repito, le resté a todos
la X. En otras palabras, esto correspondería a todos los puntos, los planos, todas las parejas ordenadas en R2 que nos satisfacen que cuando nosotros hacemos la resta, esta resta que ya es un número real, si se dan cuenta, quedó atrapada, mejor dicho, quedó atrapada entre dos valores, es decir, que está en 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, este es el truco, el truco básico. Entonces, vamos a definimos la función f que va a ir de los números del espacio euclidiano R2 a R, tal que la f aplicada, no voy a poner más al centro, tal que la f aplicada a cualquier punto x, y, pues es justamente esta expresión que tengo aquí. O sea, lo único que hice fue esto, pues es definirlo como esto. Y si ustedes se dan cuenta, esta es una función continua, es un polinomio, es un polinomio, simplemente. Entonces, sabemos que f es una función continua. Es continua. Repito, lo voy a poner en paréntesis. La razón de esto es porque es una función polinómica. Digo, polinomia es un polinomio de varias variables. ¿De acuerdo? Y por tanto, es un subcontinuo. Y también nos cumple, y también es cierto que nuestro conjunto que nosotros queremos demostrar, pues en realidad ya una vez que nosotros dijimos, pues mira, empezamos con esto. Lo reescribimos para llegar a esto de aquí. Esto lo llamé como una función. Y entonces, en realidad, son aquellos puntos de tal manera que cuando nosotros le aplicamos f de x, y, es un punto que cae en el intervalo. Esta estructura de definición de conjuntos se parece mucho a aquella que ya vimos en el video pasado. Lo voy a recordar aquí. Son todos creo que le puse las x en un espacio donde partimos, de tal manera que cuando le aplicamos la función a las x, caen en un conjunto B. Este sería como mi x en general, obviamente es la función aplicada a este x en general, y este es el conjunto en cuestión. O sea, lo que estoy diciendo en otras palabras es que básicamente este conjunto corresponde a tener la preimagen del conjunto en cuestión, que es el 0,1, el intervalo 0,1. Entonces, ya para concluir, como el intervalo 0,1 es un abierto, esto lo demostramos en el bloque pasado, y f es continua, como es un abierto, y f continua, por el teorema del video pasado, por el teorema de abiertos, pues, obtenemos que la preimagen aplicada a un conjunto que es abierto es abierto. En otras palabras, lo que hemos demostrado y concluido ya con nuestro ejemplo es que las x, y, tales que la f de x, y está en el 0,1, es un abierto. ¿De acuerdo? Y por toda la escalerita de definiciones y de conjuntos, lo que estamos diciendo en otras palabras, que es que significa, es que todos los puntos en R2 que nos satisfacen que la y está atrapada entre x más 1 y menor que la x, pues esto es un conjunto abierto. ¿De acuerdo? Abierto en Rn, perdón, en R2. Y listo. Esto concluye la prueba de nuestro ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos ocupando dos de los resultados que tenemos. En el primero, estamos ocupando que que esta es una función continua, ¿no? Y por otro lado, estamos ocupando que la preimagen de conjuntos abiertos es abierta para decir que este conjunto tiene la característica de ser un abierto sin necesidad de pasar justamente por la definición original que nosotros dimos en el bloque pasado. ¿De acuerdo? De este tipo de ejercicios se parece mucho a los que vienen en la tarea. Voy a hacer un segundo ejemplo un poquito más complicado, mucho más interesante. Porque quizás esto sí se pudo haber demostrado de forma relativamente corta por la definición que vimos en el bloque pasado, pero hay otros conjuntos que no se prestan para ello. Un ejemplo de esto es lo que vamos a ver
Bueno, es el ejemplo que vamos a ver a continuación. Incluso yo no lo voy a querer dibujar, voy a ocupar un graficador para dibujar. Que ustedes también, bueno, pueden auxiliarse, aunque realmente los ejercicios que yo les puse en la tarea no va a ser necesario. Pero nada más es como para que vean ustedes la complejidad y maravilla de de estos dos resultados que acabamos de obtener. Entonces, lo que quiero que veamos ahorita, lo que me ayuden a demostrar entre todos, es mostrar que el conjunto, otra vez voy a ocupar R2 porque realmente es el más sencillo de visualizar, no es que solo apliquen R2, vaya. Son aquellas parejas en el plano cartesiano, en el plano euclidiano, que nos satisfacen que el valor del seno está atrapado entre un medio y está atrapado entre uno y aquí está, no sé, X por Y. Intentar dibujar esto, si bien no es imposible, sí podría ser un poquito complicado. Entonces, lo único que voy a hacer ahorita es que enseñarles el dibujo de esta región. ¿Sale? Para ello voy a ocupar un graficador que se llama Desmos, bastante útil y bonito, y veamos quién es este conjunto. Entonces, son aquellos puntos en donde voy a poner primero eso. Son aquellos puntos de tal manera que cuando nosotros aplicamos el seno al producto, ¿no? Al producto de X por Y, estos están atrapados entre 1 y un medio. ¿Sale? Es lo que nosotros tenemos. Y entonces, uy, no me deja verlo todo. Aquí no sé por qué no me deja. Solamente tenemos... ok, a ver, déjenme ver. Creí que me lo iba a dejar dibujar, ¿eh? La verdad es que no creí que me fuera a hacer esto. Si no, porque dejó nada más con el X y Y. También la prueba es muy parecida. A ver este. Uy, no, no todos. Ah, pues sí, perdón. A ver, mejor del otro lado. Vamos a ponerla aquí. Perdón, este no estaba contemplado. Creí que sí me iba a dar a la primera. Así. Ok, ahí se ve el conjunto. Bueno, no, realmente no se ve. Si se dan cuenta, está bastante padre. No se alcanza a distinguir, digamos, la maravilla del conjunto que es. Esto está bastante bien. Yo voy a tomar una pequeña imagen de captura de pantalla y ahorita la colocamos en el trabajo. Esto es el conjunto que nosotros queremos ver que es un conjunto abierto. Si se dan cuenta, es un conjunto bastante complicado de dibujar. Entonces, que corresponde a esa región, bueno, a ese conjunto. ¿De acuerdo? Entonces nada más voy a cambiar. Voy a poner el mismo conjunto y también vamos a demostrar que este conjunto es abierto. ¿De acuerdo? Son todas las parejas X, Y, de tal manera que cuando aplicamos el seno al producto, esto es menor que 1. Y la demostración es muy sencilla. Antes de eso, déjenme poner la imagen. Vamos a ponerla aquí. Y listo. Ahí está ese conjunto. Eso que está aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, es el conjunto que en teoría vamos a demostrar que es un conjunto abierto. ¿Sale? Entonces, va la prueba. De hecho, se parece mucho a lo que hicimos hace un momento. Entonces, hace un momento dijimos, a ver, observa lo siguiente. Notemos lo siguiente. Y decimos, mira, este conjunto, el de las parejas X, Y, en donde cuando le aplicas el seno al producto te queda menor que 1, en realidad lo puedes escribir como aquellos puntos. Si es menor que 1, ya no me acuerdo. Perdón. No, es un medio mayor que, que, que un medio mayor. Lo siento. Este conjunto que tú quieres probar que es un conjunto, mostrar que esto, y no lo puse, es un abierto. En R2. Ahora sí. Perdón. Este conjunto que tú quieres probar que es un abierto, lo puedes interpretar de otra forma. Puedes decir, mira, son esos puntos X, Y, de tal manera que cuando le aplicas el seno a X, Y,
El hecho de que tú digas que sea mayor que 1, mayor que un medio, pues es simplemente decir que cae en el intervalo, en donde empiezas desde un medio y en la parte de arriba no tienes cotas, son mayores que un medio, o sea, tomas este intervalo. ¿De acuerdo? Yo tomo este nada más como para ejemplificar. Después lo que hicimos es lo siguiente. Una vez que ya tenemos visto esto ya como el que cae en un intervalo, y si notamos que ese intervalo es un abierto, como spoiler, y definimos, aquí voy a cambiarle nada más de nombre, definimos que una función que va de R2 a R. Y esta función es tal que cuando yo le aplique X, Y al punto, pues esto sea simplemente aplicarle el seno al producto. Y yo les decía el truco. Esto es básicamente lo mismo para definir mi función. Y si definimos esta función, entonces G es continuo. Y aquí estamos ocupando dos de los teoremitas, los dos teoremitas del video pasado. Es continua porque X por Y es un polinomio, ¿de acuerdo? Y además la función sin, que es una función de los reales a los reales, es una función continua. Entonces, la composición de funciones continuas es una función continua y esto se trata de una composición. Y por tanto, dado que el intervalo que va de un medio a infinito es abierto, entonces, digo, el hecho de que esto sea un abierto también lo demostramos en el video pasado, entonces nos garantiza que la preimagen de este conjunto que es un abierto, bueno, es un abierto en R2, en R2, ¿de acuerdo? Por tanto, ya podemos decir, mira, observa, este conjunto de los X, Y, para los cuales un medio es el más pequeño que el sin aplicado a X, Y, en realidad dijimos hace un momento, pues, tómalo en cuenta, estos son los puntos X, Y, para los cuales el sin de X, Y es mayor que un medio. O sea, es lo mismo, pues. Y esto también corresponde a tener los X, Y, para los cuales G aplicado a la parejita X, Y, según la definición, cae en el intervalo de un medio, infinito. ¿De acuerdo? Mejor lo voy a escribir así como teníamos hace un momento, para que no haya pierde. Pero en realidad, esto se trata de la preimagen de todos aquellos puntos que caen en el un medio infinito con la función G. Y entonces, por lo tanto, ese conjunto es un abierto, lo cual termina nuestra definición y nuestra propuesta de que este conjunto es un abierto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Si se dan cuenta, es muy padre, está muy bonito. Intentar demostrar que eso es un abierto, digamos, a- a- con la definición complicaría mucho las cosas, es muy, muy difícil, pero bueno, ahí quedó. Y pues bueno, nada más para que ustedes practiquen, aunque vienen ejercicios en la tarea, les voy a dejar un ejercicio de tarea moral para no perder la costumbre, esta bonita costumbre de tareas morales y que ustedes traten de recuperar puntos en caso de que los necesiten. Entonces, ejemplo 3, mostrar, incluso, pues bueno, apóyense de Desmos o de un graficador que ustedes ocupen, no necesariamente Desmos, mostrar que el conjunto X, Y, para los cuales 0 es menor que a la X cuadrada más Y cuadrada menor que 1, es un conjunto abierto. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a señalar y lo voy a poner ahí. Esto es una tareita moral. Repito, y bueno, espero que ya lo sepan a estas alturas. Estas tareitas morales no son obligatorias, pero sí les ayuda a conseguir créditos extra. Entonces ahí tienen una décima extra en caso de que la quieran y necesiten. Y pues bueno, no sé si el tiempo que nos reste nos vaya a dar, nos vaya a permitir demostrar eh, lo que yo quiero, pero al menos sí, uno de los dos teoremas que sí tenía planeados para esta parte. No creí que me llevara tanto tiempo. Disculparán ustedes. Pero bueno, en este teoremita dice lo siguiente. Teorema. Y se los mencionaba en el video pasado, que aquí vamos a relacionar un poquito de topología con, o sea, lo que vimos en el bloque pasado, con funciones continuas. Y el teoremita dice lo siguiente. Dice
Si tomamos una función f definida sobre un conjunto, bueno, voy a tomarla en R, pero realmente funciona para cualquier región abierta, de Rn a R continua, ¿no? Continua en todos los puntos, y tomamos un E subconjunto de Rn conexo, ¿de acuerdo? Aquí sí, conexo. Entonces, la imagen de este conjunto, que ahorita necesitamos recordar, es conexo. Entonces, rapidísimo, haciendo un pequeño flashback aquí, rapidísimo, vamos a recordar las dos cosas. Entonces, si tomamos una función, perdón, este es un flashback así rapidísimo, rapidísimo de color verde. Entonces, recordando, nada más, recordatorio, rapidísimo. Si tomamos una función f que va de un dominio A un dominio B y tomamos un x subconjunto de A, entonces no, x no me gusta. Y si tomamos un H subconjunto de A, entonces la imagen de un conjunto son la colección de todas las imágenes, de tal manera que X vive en el conjunto. Y también, esto es recordar uno, y recordar dos, la definición de conexo. Un subconjunto que le voy a poner F, subconjunto de Rn, es conexo si no es disconexo. ¿Sale? Eso los puede dejar igual, pero bueno, les voy a recordar aquí también rapidísimo la definición de que un conjunto sea disconexo y debe de cumplir tres cosas. F debe quedarse contenido en U unión B, donde este y este son conjuntos abiertos. También este y este, bueno, son abiertos. Aquí voy a poner toda la lista. Son abiertos, ajenos, no vacíos. Y lo voy a escribir así. Tienen partes de F. ¿Nen? Partes de F. Es decir, V intersección con F es distinto del vacío y U intersección con F es diferente del vacío. Entonces ahí está rapidísimo nuestro flashback. Y vamos con la prueba del teoremita, que no es nada larga, realmente es bastante corta ya teniendo en cuenta todos los teoremones que tenemos hasta ahora. Entonces, perdón si me voy un poco rápido, pero bueno, ustedes tienen la alternativa de regresar y adelantar el video si así lo necesitan. Entonces, va la prueba. Voy a intentar hacer a la par el dibujito. Yo sé que a muchos no les gusta, quizás sí, no sé, pero bueno, a mí sí me gusta y me da más tranquilidad. Y dice lo siguiente. Supongamos que no. Supongamos que no. Y así con letras grandes y mayúsculas, suponer que no. ¿No? Es decir, que la imagen de este conjunto E es disconexo. Conexo. Es decir, que la imagen de este conjunto está contenido, bueno, lo voy a escribir bien, es decir, que existen U y V, subconjuntos en este caso de R, porque la función va de Rn a R, que son abiertos, conjuntos abiertos, ajenos, no vacíos, tales que cumplen lo siguiente, tales que este conjunto está contenido en la unión de ellos y F de E, intersección con U es diferente del vacío, así como la imagen de intersección con V también es diferente del vacío. O sea, es lo que cumplen que dos conjuntos, bueno, que un conjunto sea disconexo. Aquí en un dibujito a la par a la izquierda, voy a hacer, bueno, aquí ya separándolo un poco del recordatorio, voy a escribir o voy a hacer un pequeño dibujito de lo que está pasando. Entonces, a ver, estamos partiendo de Rn. Voy a hacer en verde el dibujo. Estamos partiendo de Rn. Con la función f estamos cayendo a los números reales, ¿no? Estamos aquí empezando con un conjunto que se supone que es conexo, ¿de acuerdo? Que lo estamos llamando E, conexo. Y en la línea recta sucedió que la imagen de este conjunto, es decir, cuando nosotros le aplicamos la f a cada uno de los puntos de aquí, pues bueno, parecería ser que estos dos conjuntos se separan. Y entonces ahí sí voy a hacer
de otro color. Que existe un U abierto y que también existe un V abierto, de tal manera que algunos puntos de E caen en U y otros puntos de E también caen en V. Es lo que estamos diciendo en esta parte. O sea que la imagen de todos los puntos, repito, unos puntos cayeron en U y otros puntos cayeron en V, donde estos dos están separados. Entonces, como F es continua, entonces me dice que tengo muchas cosas. Uno, la preimagen de U y la preimagen de V es abierto. Son abiertos, pues, ¿no? Porque si son abiertos, y lo voy a poner en rojo, ya que U y V son abiertos. Entonces aquí estamos ocupando el teoremita demostrado en el video pasado. ¿Eso qué significa? Ah, pues mira, esto significa que cuando tú tuviste todo este conjunto y a este conjunto un poquito más delgado, este conjunto lo regresas bajo la función y te fijas en qué puntos de aquí caen acá, entonces consigues unos abiertos. Esto que estoy poniendo en este color, esto corresponde a la preimagen de U. Y no solamente pasa con U, sino también pasa con V. La preimagen de este conjunto, pues bueno, también caen acá. Esto sería, vamos a ponerlo en azul, esto de aquí sería la preimagen de V. Son abiertos. Algo más. El conjunto E está contenido tanto en la preimagen de U como la preimagen de V. ¿De acuerdo? Esto ya lo demostraron ayer. Bueno, esto son propiedades que demostraron ayer con Daniel. Entonces, que ya demostraron con Daniel. No sé si ayer, porque no sé cuándo se vaya a publicar este video, pero ya lo demostraron con Daniel. ¿De acuerdo? También ya demostraron, o demostrarán, mejor dicho, no sé por qué cuando se vaya a multiplicar, publicar, perdón, no multiplicar. También demostrarán, pues, que, pues bueno, dado que hay puntos de E que caen en U, y dado que hay puntos de V que caen en V, pues eso significa que E intersección con la preimagen de U es diferente del vacío, así como E intersección la preimagen de V también es diferente del vacío. Y esto, repito, se debe porque había puntos de E que caían en U y también había puntos de E que caían en V. Eso es equivalente a decir esta parte. Y entonces, si se dan cuenta, tenemos ya casi todo. Y también por último, como se mantiene la preimagen de intersecciones, también podemos garantizar que este conjunto intersectado con este conjunto, pues son vacíos. O sea, si aquí no se tocaban, o sea, si no tenían puntos en común, pues no tendrían por qué pasar que los puntos de aquí que caen acá y los puntos de aquí que caen acá, pues se compartan, ¿no? O sea, no hay un punto aquí que caigan ambos, o sea, eso ya ni siquiera sería función. Entonces, justamente con eso garantizamos que la preimagen es continua. Esto, en otras palabras, por lo tanto, nos garantiza, y ustedes si se dan cuenta, lo dibujamos acá, el conjunto E, que era originalmente está partido en dos cachos, un cacho que es rosa y un cacho que es morado, o está contenido en un cacho que es rosa y un cacho que es morado. Esos cachos rosas y morados, son conjuntos abiertos. Este morado y este rosa son conjuntos ajenos y cada uno de ellos tiene partes de E. Eso es equivalente a decir que este conjunto, es disconexo, lo cual es una contradicción porque parte de una de las hipótesis de nuestro teoremita es que el conjunto E con el que se partía, incluso lo subrayé, es un conjunto conexo. Así, con esto garantizamos que no importa qué conjunto conexo yo tenga, cuando le aplique la imagen de este conjunto, esto será un conjunto conexo en el espacio donde estoy cayendo. En este caso, nuestro espacio en Rn. ¿De acuerdo? Porque bueno, aquí estamos trabajando únicamente con funciones que van de Rn a R, pero este resultado no solamente es válido para este tipo de espacios, para este tipo de funciones, sino también es válido para funciones que van de Rn a Rm. ¿De acuerdo? Entonces, y realmente la demostración es básicamente la misma. Entonces,
Ahí quedó. Aquí lo vamos a dejar con este video. Recuerden, cualquier duda que tengan, por favor, háganosla llegar a todos, a los tres. Y bueno, trataremos de responderle a alguno de nosotros lo más pronto posible. Entonces, cuídense mucho, pásenla bien. Repito, estos los van a ver con Daniel o próximamente con Daniel. Cuídense mucho, pásenla bien y nos estamos viendo. Chao.